¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Luis Antonio Céspedes Hernández, soy neurólogo y el día de hoy vamos a hablar sobre las cefaleas. En primer lugar, ahí está. Bueno, tenemos que ver brevemente lo que es la epidemiología de las cefaleas, ¿no? Ahí está. Muy bien, gracias. Tenemos que ver lo que es la epidemiología de las cefaleas. Muchas veces nosotros tenemos la creencia, ¿no?, en atención primaria o en la misma atención ya secundaria, que la mayoría de las cefaleas son de este tipo, del tipo migraña, ¿no? Nosotros normalmente pensamos que definitivamente un paciente que tiene un dolor en medio cráneo que es tipo pulsátil es migraña. En la clase de hoy o en la exposición de hoy intentaremos dilucidar la diferencia entre una migraña y una cefalea de tipo tensional y otros dolores de cabeza. La cefalea de tipo migraña es una cefalea muy específica y, como vemos acá en este cuadro epidemiológico, en la población general solamente es el 16% de la población. El 78% prácticamente son cefaleas tensionales. Las cefaleas tensionales son las más frecuentes, probablemente las que más vea el médico de atención primaria y las que más veamos nosotros los neurólogos. Y en segundo lugar estarían las de tipo migraña, pero como ven son el 16%, o sea, un porcentaje bastante menor, ¿no?, en la población general. Ya en los centros de atención ya aumentan los diagnósticos de migraña, a veces de forma correcta o incorrecta. Y también se puede identificar otros tipos de cefaleas, incluidas las secundarias, que también vamos a revisar. Las primarias entonces serían la cefalea tensional o de tipo tensión, la migraña y otras migrañas como la neuralgia del trigémino, que es la que vamos a revisar. Entonces, repitiendo nuevamente, normalmente cuando uno se enfrenta a un paciente con cefalea, lo primero que tiene que descartar es que sea una cefalea tensional y, en segundo lugar, recién pensar en una migraña, porque la migraña tiene criterios bastante específicos que vamos a ver a continuación. Listo. Otra cosa que tenemos que ver cuando vemos un paciente con una cefalea o con un dolor de cabeza, ya sea en emergencia o en consultorio, son estas llamadas banderas rojas. Estas banderitas rojas nos dicen de que este paciente tiene un dolor de cabeza, pero no es normal, tiene algo más de lo normal. Entonces, algo hay que revisarlo bien. No, la mnemotecnia en inglés es SNOOP4. Entonces, vemos, el primero, que el paciente tiene un dolor de cabeza, pero tiene signos y síntomas que predisponen a una cefalea secundaria conocida. O sea, ese es un paciente, digamos, que usa corticoides porque tiene una artritis reumatoidea durante mucho tiempo. Entonces ya hay que pensar en algo sistémico. Es un paciente que tiene un lupus y usa corticoides y medicamentos que comprometen su inmunidad. Ya hay que pensar nuevamente en que tiene cosas sistémicas y este paciente puede tener una cefalea ya no primaria, sino del tipo secundario. Paciente que comienza a hacer fiebre, entonces ya no es una primaria, ya no es una tensional, ya no es una migraña, ya comenzamos a pensar de repente en una meningitis, entre otras cosas, ¿no? Ejemplo, paciente, digamos, que van a hacer un trasplante de riñón, ¿no?, lo inmunocomprometen y después puede hacer una criptococosis que también da dolor de cabeza, tiene síntomas sistémicos, ya no pensar que es la simple cefaleíta tensional, sino ya es algo mucho más complejo. Por otro lado, si yo a un paciente lo examino y me dice, doctor, tengo dolor de cabeza, y lo examino y de repente no hace bien la excursión de los ojos, no mira hacia afuera, no mira hacia adentro, hacia arriba o hacia abajo, o tiene una falta de fuerza en un lado del cuerpo, ya no es una cefalea simple, una cefalea tensional, y habría que pensar en otras cosas, como por ejemplo en una hemorragia intracerebral, si es adulto mayor en especial, ¿no? Si tengo un paciente adulto mayor, ya un paciente de más de 50 años, ya no tengo que pensar de frente en una cefalea tensional que suele ser en jóvenes, igual que las migrañas. Ya tengo que pensar en otras cosas, ya que estos pacientes pueden desarrollar tumores, entre otras cosas. O ya están mucho más complejos, ya sus patologías suelen ser mucho más complejas o tener varias patologías a la vez, como diabetes, hipertensión, etc. Obesidad, tabaquismo, hipotiroidismo, ¿no? Son enfermedades que suelen tener estos pacientes que son adultos mayores, o al menos adultos que tengan más de 50 años.
Entonces ya no hay que pensar en la simple cefalea tensional, sino ya en otras cosas. Ejemplo, que el O de inicio, ¿no? De onset. El inicio del dolor de cabeza que sea súbito y de un momento a otro, ¿no? El paciente, digamos, nunca ha tenido dolor de cabeza, pero hoy día se presentó un dolor de cabeza muy fuerte y de la nada, ¿no? Thunderclap, o sea que es un dolor como si te partiera un rayo, es un dolor súper fuerte. Entonces habría que pensar que esto ya no es una cefalea tensional normal, porque la cefalea tensional suele ser un dolor que siempre está presente, ¿no? En cambio es un dolor de inicio súbito, de un momento a otro. Además tenemos que ver si la intensidad aumenta rápidamente, y si el paciente me dice que es el peor dolor de cabeza de toda su vida, entonces ya habría que pensar, ejemplo, en una ruptura de un aneurisma cerebral o con una hemorragia subaracnoidea, ¿no? Que esto es algo muy grave que puede condicionar la vida del paciente. Entonces el inicio del dolor de cabeza, si es de un momento a otro o de la nada y que es muy fuerte, incluso si me dice el paciente, si la intensidad aumenta rápidamente, y si el paciente me dice que es el peor dolor de cabeza de toda su vida, entonces ya habría que pensar, ejemplo, en una ruptura de un aneurisma cerebral o con una hemorragia subaracnoidea, que son por problemas posturales, ¿no? Que puede condicionar la vida del paciente. Entonces el inicio del dolor de cabeza, o por estornudar, o por toser, o por la actividad sexual, ya son dolores de cabeza que no son tensionales, son otro tipo de dolor de cabeza. Si digamos, tengo un dolor de cabeza que es crónico, siempre tiene el paciente el mismo dolor de cabeza, pero de repente este dolor de cabeza de la nada aumenta cada vez más, hay que pensar que es una bandera roja, ¿no? Esto nos dice de que si este dolor de cabeza está aumentando cada vez más de lo normal, probablemente sea que el paciente tiene otra cosa, probablemente tenga un tumor o algo más. La cosa ya sería examinar y revisarlo bien. Y finalmente, cuando uno evalúa un paciente con dolor de cabeza, tiene que hacerle siempre el fondo de ojo, ¿no? Y si se encuentra papiledema, estamos hablando de que hay un aumento de la presión intracerebral. Y por lo tanto es una bandera roja y habría que pensar que este dolor de cabeza no es la cefalea simple, ¿no? Si es una cefalea que tiene algo más. Entonces se resume, si el paciente tiene síntomas sistémicos, si tenemos a la exploración neurológica le encontramos, por ejemplo, una falta de fuerza, si es adulto mayor, si el dolor comienza de la nada y es muy fuerte, o es un dolor que poco a poco va aumentando de intensidad, ya no hay que pensar que es una cefalea primaria, hay que pensar inmediatamente que puede ser una cefalea secundaria, a un tumor, a una hemorragia, a una infección, etc. Entonces ahí, esas son las banderas rojas que nos dicen de que algo más está pasando en esta cefalea. Ahora, hablemos brevemente de las migrañas, para iniciar, ¿no? Las migrañas pueden tener aura, así como también no pueden tener aura. Las más frecuentes son las sin aura. Pero hablemos de la migraña con aura. Un porcentaje de nuestra población de pacientes con migraña, como vimos inicialmente, del 16%, tendrá con aura, ¿no? Que puede ser un 3 o 4%. Tienen como, por ejemplo, escotomas centellantes. Antes de que inicie el dolor de cabeza tipo migraña, el paciente va a ver unas lucecitas, ¿no? Que caen, digamos, desde el cielo y son brillantes. Otro, el paciente va a ver que comienza a ver que las cosas se mueven en zigzag, ¿no? Eso es la fortificación del espectro. Y otra, las metamorfosias, ¿no? Que son cambios en la percepción cuando uno ve los objetos. Entonces, esto podría ser en auras, ¿no? Hay diferentes tipos de auras. El paciente comienza a ver todo en cuadraditos, ¿no? O comienza a ver las cosas muy brillantes o muy luminosas. Esto me dice que podría ser un aura de una migraña. Pero tener en cuenta que si un paciente, ejemplo, desarrolla, digamos, una niña de 14 años, su mamá es migrañosa y comienza a tener unos escotomas centellantes, o sea, ve lucecitas, y pasadas 2 horas comienza con un dolor de cabeza tipo migraña, esta es una migraña con aura. Pero eso no significa de que una migraña sea con aura cuando el escotoma centellante fue hace 2 meses y hoy día recién me comenzó el dolor de cabeza. Entonces eso ya no sería una migraña con aura, ¿no? Normalmente las auras preceden a la migraña, ¿no? Suelen preceder a la migraña, o sea, son un poco antes de este dolor de cabeza tipo migraña. Ahora, la migraña también suele tener prodromos, ¿no? Los prodromos son lo que está el día anterior al inicio de este dolor tipo migraña, ¿no? Es cuando el paciente, digamos, el día anterior ve todo de colores, se siente bastante bien, con bastante energía, ya sabe que al día siguiente el paciente migrañoso va a tener un dolor de cabeza tipo migraña, que es bastante fuerte. Los criterios diagnósticos de migraña.
¿no? Al menos 5 ataques que sean con los criterios B y D. Ejemplo, que es un dolor de cabeza que dura de entre 4 a 72 horas. Es un dolor larguito que puede ser hasta 3 días, ¿no? Es un dolor de cabeza que tiene las siguientes características. Como ya dijimos, puede ser unilateral, tipo pulsátil, pero cuando uno diagnostica migraña solamente con estos dos criterios, le están faltando el 4, ¿no?, que está acá, y la letra D, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta de que no solamente porque un dolor de cabeza sea pulsátil y en un solo lado de la cabeza es una migraña. Como ven acá, tiene más criterios, ¿no?, hasta la letra D. Ejemplo, ¿qué más? Que puede ser moderado a severo. O sea, este es un dolor bastante fuerte, no es un dolor suavecito nada más como la tensional, es un dolor tan fuerte que suele ser incapacitante. Ejemplo, si digamos este paciente tiene 14 años y tiene examen o una exposición en el colegio, no va a ir, porque es un dolor completamente discapacitante, muy fuerte, que va a hacer que ya no pues tenga ganas de ir al colegio porque no puede, simplemente porque el dolor duele y suele llegar hasta ser severo. Ejemplo, ¿no? Una paciente, digamos, que tiene que ir a trabajar ese día, ¿no? Y comienza con este dolor tipo migraña, se levanta el dolor tipo migraña, digamos, a las 8, 9, 10 de la mañana. La paciente ya no puede trabajar porque es completamente discapacitante. Como dice acá, este dolor es de moderado hasta severo, es bastante severo, ¿no? Hay cosas que lo agravan, como por ejemplo, caminar, subir escaleras. Esto me dice que puede ser también una migraña. O el consumo de algunas cosas, como por ejemplo en algunos pacientes, el consumo de palta, de chocolate, de queso añejo, de vino, puede hacer que al después se le presente un dolor tipo migraña. O que el dolor de migraña tenga los siguientes: náuseas o vómitos o ambos, ¿no? Es un paciente que me dice: doctor, tengo un dolor de cabeza unilateral, tipo pulsátil, pero es fuerte, o sea que hace que ya no haga las actividades de mi vida diaria, y que además tiene náuseas o hasta llega a vomitar. Bueno, esto sí me podría decir definitivamente que es probable que tenga una migraña, ¿no? Habría que seguir juntando criterios. Y la otra, que tenga fotofobia y fonofobia, o sea que este paciente es como un vampiro, ¿no? Comienza el dolor de cabeza tipo pulsátil en medio cráneo, es bastante fuerte, ya no va a ir a hacer sus actividades, como por ejemplo tiene que casarse, olvídate, ¿no? Ese día tiene migraña, no me caso, ¿no? Y por lo tanto comienza con náuseas, llega a vomitar, y ve la luz nomás del foco y se mete debajo de la cama, se tapa con todas las frazadas, no quiere ver la luz. Y la mamá le pregunta: oye hijita, ¿cómo estás? ¿Qué te pasa? No, no me hables, me duele la cabeza. No puede escuchar ni el ruido más leve, ¿no? Y todo eso junto podría ser una migraña, no son los criterios de migraña. Entonces, y como vemos, muchas veces estos pacientes migrañosos, al ser una enfermedad crónica, ya conocen su migraña. Ya saben que este dolorcito que comienza en mi cráneo y pum, pum, 2, 3 latidos va a ser un dolor fuerte a largo plazo, ¿no? Como vemos, mensualmente estos pacientes pueden tener episodios de migraña, ¿no? Digamos unos 3, 4 o hasta 5 episodios de migraña en el mes, que es diferente al dolor de la cefalea tensional, que es un dolor continuo, que todos los días está, ¿no? Entonces estos son los criterios que me diferencian una migraña de verdad de una cefalea tensional o de otro tipo de dolor de cabeza. Entonces sigamos. ¿Cuál es el tratamiento de la migraña? En el tratamiento de la migraña vamos a tener de dos tipos, ¿no? El tratamiento preventivo, que va a hacer que no me vengan tantos ataques tan frecuentes de migraña. Ejemplo, si la paciente tiene 5 ataques de migraña en el mes, le daremos un tratamiento preventivo para que estos ataques comiencen a disminuir a 4, a 3, a 2 y así. Y también tenemos que darle un tratamiento abortivo del dolor de migraña. ¿Qué significa eso? Que si el paciente comienza a sentir el dolor de cabeza tipo migraña, el paciente migrañoso que ya conoce su migraña, comienza a sentir este dolorcito, que viene ya con náuseas, dolor tipo latidito, hemicráneo, que ya está más o menos, no es entre moderado y pronto se va a ver severo, el paciente dice: no, ese dolor tengo que abortarlo. Lo primero que podemos usar es la ergotamina, ¿no? Que se vende con receta médica, que es lo normal, y puede tener algunos componentes de ergotamina más cafeína, ¿no? Tener en cuenta que estos medicamentos máximos se pueden usar 8 al mes. No, muchas veces vienen pacientes con dolor de cabeza tipo tensional o con migraña, que me dice: doctor, yo me tomo las ergotaminas como pepas y no me hacen nada, ¿no? Todos los días tomo ergotamina, doctor. Entonces, cuando uno excede el exceso de tomar ergotamina más de 8 veces al mes, va a tener un dolor de cabeza por ergotamina, ¿no? O por el medicamento ergotamina.
Entonces acá hay que tener bastante cuidado, ¿no? Hay que tener bastante cuidado en cuando uno receta este tipo de medicamentos abortivos para el dolor tipo migraña en específico, que máximo la ergotamina 8 al mes. Unos mejores, pero son bastante caros en el Perú, son los triptanes, como el sumatriptán, etcétera, que sí hay acá, ¿no? Y como vemos acá, también tenemos que tener en cuenta de nuestros pacientes cuando tienen un dolor de cabeza muy fuerte, excesivamente fuerte, y que es tipo migraña, ¿no? Nuevamente, nos llega a emergencia una paciente de 22 años que ya tiene antecedentes de este dolor, que es un dolor hemicráneo, tipo pulsátil, que es lo que todos sabemos, pero ya ha tenido náuseas, ha vomitado delante de nosotros, el dolor es súper fuerte, no puede ver la luz, no puede ver, no puede escuchar sonidos, y la paciente se queja bastante. ¿Qué hay que hacer? Está en un estatus migrañoso y hay que darle tratamiento. Normalmente, ¿qué le vamos a dar? ¿No? Habría que darle corticoides, habría que como una dexametasona, ketorolaco, que es un analgésico, algo para el dimegrinato, digamos, que la va a sedar un poco y de pasada va a calmar las náuseas y los vómitos. Todo esto endovenoso lento. Y lo normal es que la paciente regrese a ese estatus migrañoso y mejore bastante, ¿no? Con una ergotamina ya no es suficiente porque ya el paciente ya llega a un estatus, o sea, ya es demasiado fuerte este dolor. Porque estos medicamentos, como la ergotamina, son abortivos del dolor y por lo tanto deben ser dados en el inicio de este dolor tipo migraña, no cuando ya está fuerte, porque definitivamente ya no le va a hacer nada al paciente. Muy bien, ahora nos vamos a la cefalea tensional, que prácticamente es el pan de cada día de los neurólogos, y que es la cefalea que, como vimos en la parte epidemiológica, está casi en el 76% de los pacientes, o sea, es bastante frecuente, es la cefalea que sí vamos a encontrar casi todos los días en la práctica clínica, sea en atención primaria, ¿no? O aquí en los hospitales. Ejemplo, el paciente va a tener al menos más de 2 episodios con las siguientes 4 características. Un dolor de cabeza bilateral, o sea, en los dos lados del cráneo, o holocrania que se llama. La calidad puede ser opresivo, ¿no? Tipo opresivo. La intensidad, como ven, leve a moderada. No es severa como la migraña, o moderada a severa como la migraña, sino suele ser leve, ¿no? Si yo le pregunto de 0 al 10 cuánto le duele, puede ser un 4 o un 5, me dicen, ¿no? Pero para ver esto yo les digo, bueno, si es hombre, le digo hasta desmayarte, o con una patada pues ahí en los bajos, ¿no? Eso sería 10. Bueno, doctor, es 5 entonces. O una mujer que ha dado a luz, le digo, bueno, como el parto, pues el dolor del parto suele ser bastante intenso. Ya no, pues no es como el parto, doctor, es 5 nomás, o sea, es moderado nomás el dolor. No suele pasar de 5, excepto algunas excepciones, ¿no? Entonces, esto es un dolor tipo cefalea tensional, que no es muy fuerte ni muy severo, ¿no? No empeora con la actividad física, que está acá, o puede tener alguna de estas características. No tiene náuseas y vómitos, como la migraña, que definitivamente va a tener náuseas, va a vomitar el paciente. O puede tener al menos uno de ellos, ¿no? Y no tiene fotofobia ni sonofobia. O sea, el paciente, digamos, comienza con su dolor tipo de cefalea tensional, que es tipo opresivo en todo el cráneo, o puede ser en la región occipital, ¿no? Que puede ser leve, ¿no? De repente levantó un poquito de peso, durmió en una mala posición, se vuelve un poquito más moderado, ¿no? Y no tiene náuseas ni vómitos, las luces no le molestan, los sonidos no le molestan tampoco, ¿no? Y, ¿qué tal? Bueno, y este paciente además, lo que tendríamos que ver es que el dolor no es tan fuerte, y este dolor, si nos vemos al curso, suele ser todos los días el paciente tiene dolor de cabeza tipo tensional. Entonces comienza el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, son varios días de un dolor leve a moderado. Esa es una cefalea tensional. En cambio, en la migraña va a ser un dolor que no tiene dolor y de repente va a ser un dolor súper fuerte una vez. Después no tiene dolor, otro episodio de dolor súper fuerte, no severo de migraña. Luego no tiene dolor y en el mes puede ser hasta 3 episodios a más, ¿no? En cambio, la tensional suele ser un dolor leve a moderado que es constante. Incluso hay estudios que hablan de la cefalea tensional y su asociación con problemas emocionales, ¿no? Con problemas tipo ansiedad, depresión, que muchas veces sí encontramos en estos pacientes, ¿no? Pero no es la regla tampoco, ¿no? Pero podríamos encontrar que algunos pacientes con cefalea tensional tienen algunos problemas emocionales también. Listo. Nos vamos a la neuralgia del trigémino, que es una enfermedad muchísimo menos frecuente. La neuralgia del trigémino puede ocurrir en una o varias divisiones del nervio trigémino, ¿no? O sea, en una parte de la hemicara, o sea, en una hemicara, en un lado de la cara.
son dolores paroxísticos, o sea que vienen en segundos nada más, en fracciones de segundos, y la intensidad es muy severa, es igualito a un dolor de muelas, ¿no? Tipo electricidad o como si algo nos estuvieran taladrando el diente, ¿no? Pero no es un dolor de muelas, sino es un dolor como un dolor de muelas bastante fuerte, pero que viene en segundos. Papá, va y viene. En un segundo fue un dolor eléctrico súper fuerte. Eso es una neuralgia del trigémino y como ya dije, es en un solo lado de la cara. Se precipita por cosas inocuas, como por ejemplo el viento. El paciente está caminando y siente el viento helado y siente esa electricidad en la cara. El paciente hombre se está afeitando y siente esa electricidad en la cara. El paciente se está cepillando los dientes y siente el dolor tipo de electricidad en la cara. Eso es una neuralgia del trigémino. Y no tiene otros déficits neurológicos además de, ¿no? Es bastante diferente a la migraña, como ya les dije, es un dolor tipo pulsátil, hemicráneo, con náuseas, vómitos, fotofonía, sonofonía, y es bastante severo e incapacitante. Comparado con la tensional, que es un dolor que todos los días puede estar, que es bastante leve a moderado, ¿no? Y que suele ser tipo opresivo. Ahora, como ya hablamos de las cefaleas primarias, como por ejemplo migraña, cefalea tensional o neuralgia del trigémino, entre otras porque son varias, ahora vamos a hablar de las de tipo secundario. Las cefaleas secundarias son normalmente las que el paciente viene a buscar a nuestro consultorio, ¿no? El paciente comienza con un dolor de cabeza y dice, no, tengo un tumor, o me han dicho que puedo tener un aneurisma, o me han dicho que puedo tener un infarto cerebral, ¿no? Entonces habría que dividir acá los pacientes, ¿no? El paciente joven, ¿no? Digamos los adolescentes actualmente, ¿no? Que están con el uso de las tablets, con el uso de los celulares, están comenzando a desarrollar cefaleas de tipo tensional, ¿no? O enfermedades, digamos, de tipo ocupacional, como por ejemplo la cajera del banco que está cobrando durante 6 horas seguidas sentadas delante de una computadora, o la cajera, digamos, de algún centro comercial, o los comerciantes que tienen que levantar o bajar puertas pesadas, o los pacientes que digamos tienen, o las amas de casa que tienen que hacer todo tipo de actividades, lavar, planchar, cocinar y nunca terminan su trabajo, ¿no? Entonces estos pacientes pueden desarrollar a largo plazo una cefalea de tipo tensional. ¿Qué es diferente al paciente que tiene migraña? El paciente que tiene migraña es un paciente, digamos, el papá es migrañoso, la abuela es migrañosa, una hermana es migrañosa y por lo tanto ella suele comenzar a tener ataques de migraña. ¿Y esos ataques de migraña cómo son? Como ya les dije, ¿no? Es un dolor tipo latido, en medio cráneo, comienza con náuseas, el paciente vomita, después agarra al paciente, las luces le molestan, no puede ver ni una luz, es como un vampiro, los sonidos, hijita, ¿cómo estás?, le duele, ¿no? No hace ningún tipo de actividad ese día, o sea, la limita las actividades de la vida diaria, o sea, ese día, si tiene examen, no va, si tiene exposición, no va, si tiene que trabajar, no va, porque limita las actividades de la vida diaria de la migraña. En cambio, la tensional, el paciente dice, doctor, a pesar que me duele la cabeza, sigo yendo a trabajar, ¿no? Me aguanto como los machos. Eso es una cefalea que ya tira para tensional, ¿no? Y como vimos las banderas rojas, además, ¿no? Que nos pueden decir que hay una cefalea ya secundaria. O sea, este paciente no tiene la tensional simple, ni tampoco está haciendo la migraña, ni la neuralgia del trigémino. Me está haciendo algo secundario. Para ver eso, teníamos que ver, como les dije, lo que son las famosas banderas rojas, que las vamos a volver a pasar. Las banderas rojas que están acá. Tiene síntomas sistémicos, como por ejemplo fiebre. Paciente con fiebre, bueno, ya no es pues una cefaleíta tensional normal. Ya nos estamos pensando en una, como por ejemplo una meningitis, ¿no? O subfebril, pensar en una meningitis. Paciente inmunodeprimido, ¿no? Como por ejemplo, pacientes que durante años con artritis o lupus toman corticoides, comienzan pues a inmunodeprimirse y a hacer otras enfermedades como la meningitis criptocócica, entre otras, ¿no? Ejemplo, que al paciente con cefalea tensional yo lo reviso y le voy a encontrar un poco de contractura de repente en la región cervical, pero si le encuentro una hemiparesia, o sea que no mueve medio cuerpo, ya no es una cefalea tensional simple, sino ya es algo neurológico y puede tener algún problema dentro del cerebro, y esto es una bandera roja. En paciente adulto mayor, ¿no? Nunca confiarse en un paciente adulto mayor, ¿no? Bueno, sí, el paciente, bueno, tiene como para una cefalea tensional de leve a moderada, que es todos los días, ¿no? Es tipo opresivo, no tiene náuseas ni vómitos ni nada, pero si tiene más de 50 años, pensar que puede tener algunas otras patologías, ¿no? Como por ejemplo tumores o por ejemplo hemorragias intracerebrales. Otro, que el inicio del dolor de cabeza sea de un momento a otro, súbito,
El paciente nunca ha tenido dolor de cabeza, pero ese día comienza con un dolor de cabeza 9, 10, súper fuerte, ¿no? Que hasta lo desmaya. Y el paciente cuando despierta dice, es un dolor de cabeza el peor de mi vida, dice, ¿no? El peor dolor de mi vida, ¿no? Que está acá. El peor dolor de mi vida. Eso es un dolor de cabeza que me tiene que decir inmediatamente, es una bandera roja, ¿no? Inmediatamente pensar, no, este paciente tiene algo más. Puede tener, sí, una hemorragia subaracnoidea. ¿No? Pacientes que digamos hacen mucho ejercicio pueden tener una cefalea postural. Por mayores de Valsalva puede tener de repente un aumento de la presión intracerebral, ¿no? Tose, estornuda y le aumenta el dolor de cabeza. Bueno, hay que pensar en otras cosas. Si el dolor de cabeza normalmente, paciente con cefalea tensional, ¿no? Leve a moderado, de todos los días, tipo opresivo, pero comienza a aumentar la intensidad, de 5 a 6, a 8, a 10, a 10, a 10, a 10, el dolor de cabeza comenzó a progresar en su intensidad, cada vez más fuerte. En este paciente igual, se me deben parar las orejas y decir, tiene una bandera roja, puede tener otra cosa, ¿no? Y paciente, como les dije, ¿no? Paciente que yo evalúo para descartar una cefalea, siempre tengo que hacer el fondo de ojo, ¿no? Y puedo encontrar pues papiledema, o sea, un aumento de la presión intracerebral, y por lo tanto decir que este paciente puede estar haciendo una cefalea de tipo secundaria, ¿no? Y me dice, hay que parar las orejas para una bandera roja, ¿no? Listo. Entonces veamos un poquito cuáles son los tipos de cefaleas secundarias. Ahí. Cefaleas secundarias. Ejemplo de la hemorragia subaracnoidea. Como les dije, este es un paciente joven que nos dice que tiene el dolor más fuerte de su vida, que es tan fuerte que llegó hasta desmayarlo. Es un dolor que nunca había tenido dolor de cabeza, pero ese día comenzó con un dolor fuerte, fuerte, ¿no? Después de bañarse o en la mañana temprano y hasta que lo desmaya, ¿no? Esa es una hemorragia subaracnoidea. Una cefalea de centinela es un dolor de cabeza que, digamos, suele presentarse antes de las hemorragias subaracnoideas, que comienzan dolores, nunca ha tenido dolor, pero comienza un dolor que va aumentando, 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 aumentando de intensidad, ¿no? Entonces hay que pensar que hay algo más, ¿no? Hay enfermedades de síndromes de vasoconstricción que son bastante raros, pero puede haber la disección de la cervical, ¿no? De la arteria cervical o de la arteria vertebral, debería decir acá, que son enfermedades bastante raras, y infartos cerebrales que encontramos en pacientes jóvenes, ¿no? Porque ustedes saben que un infarto cerebral se produce en abuelitos, ¿no? Adulto mayor de 60 años con diabetes, hipertensión, obesidad, hipotiroidismo y encima fumador, tiene derecho a hacer un infarto cerebral. Pero un joven que tiene una vida activa, que va a jugar fútbol, que trabaja, bien difícil que tenga comenzando una enfermedad crónica y que nos haga un infarto. Pero los estudios demuestran de que estos pacientes jóvenes pueden estar haciendo esto, ¿no? Una disección de una arteria vertebral. Las trombosis de los senos venosos son enfermedades también raras, que les pueden producirse también en mujeres embarazadas, ¿no? Digamos, una mujer que está antes de dar a luz, después de dar a luz o durante el parto, que nos haga súbitamente, porque una mujer embarazada suele ser una chica joven de 20, 30 años, una falta de fuerza en medio cuerpo, lo primero que tendríamos que pensar sería en esto, ¿no? Una trombosis del seno venoso, una trombosis de los senos venosos cerebrales, ¿no? Que es algo raro, ¿no? Igual como les dije, los infartos en abuelitos porque tienen factores de riesgo, comparado con una mujer joven que está embarazada y recién ha dado a luz y le falta medio fuerza en medio cuerpo, pensar en esto, ¿no? Una trombosis venosa. Los infartos cerebrales o las hemorragias cerebrales, en especial las hemorragias, pueden producir dolor de cabeza, ¿no? Igual un abuelito hipertenso que dice, no, a mí no me duele la cabeza, doctor, un día fui y me dijeron que era hipertenso, después me dijeron que no tenía nada, y me dijeron que tomen Nalapril, pero nunca tomé porque me dijeron que me hacía mal, ¿no? Voy a tomar, he tomado hierbas, doctor, y me hizo bien, y me bajó la presión, no sé cómo, y de repente un día viene con falta de fuerza en medio cuerpo, junto con dolor de cabeza. Esto es una hemorragia cerebral, ¿no? Las crisis hipertensivas suelen producir también dolor de cabeza, pero tener en cuenta que la hipertensión es una enfermedad bastante silenciosa, ¿no? Uno tiene hipertensión y nunca sabe que tiene la presión alta. En algunas veces pues, puede tener un dolor de cabeza y puede ser una crisis hipertensiva, pero lo normal es que no sea así, ¿no? Hasta que ya la presión alta no se trata y de repente debuta el paciente con un infarto cerebral o con algún otro problema, con problemas renales, un infarto del corazón, etc. ¿No? Hay que cuidar siempre la presión alta, ¿no? El médico de atención primaria ha de trabajar y de atender pacientes con hipertensión y concientizarlos que deben tomar su tratamiento, no dejarlos a su libre albedrío y pedirles que regresen a sus controles, ¿no?
Los pacientes dicen, me dijo que tome enalapril cada 24 horas y nunca más regresaron, ¿no? Hasta que ya regresaron mal o con una hemorragia cerebral, ¿no? Entonces hay que seguir a los pacientes, ¿no? Problemas de hipotensión endocraniana, una apoplejía pituitaria que pueden tener, digamos, las mujeres embarazadas, ¿no? Cuando tienen un sangrado fuerte, hacen una isquemia, ¿no?, de la glándula pituitaria, y ya esto es un problema bastante grave, ¿no? Los quistes coloideos grandes del tercer ventrículo, ¿no?, que son malformaciones congénitas, que algunas personas no tienen ningún problema, otros si son muy grandes sí. Las infecciones, ¿no?, como los tuberculomas, las meningitis, las neurocisticercosis que me desplazan la línea media, etcétera, ¿no? Los dolores de cabeza, bueno, thunderclap, ¿no?, que es un dolor de cabeza súper fuerte, que necesitas oxígeno para tratarlos, entre otros, ¿no? Entonces veamos algunos ejemplitos, ¿no? Acá tenemos un aneurisma, ¿no? Esta es la arteria carótida interna, ¿no? Y en la bifurcación, porque normalmente los aneurismas suelen ser en la bifurcación de la arteria cerebral anterior, hacen un aneurisma, ¿no? Y como yo veo este aneurisma en una tomografía, veo esto, ¿no? Veo ejemplo, ¿no?, las cisternas cerebrales llenas de esta hiperdensidad que me demuestran que aquí hay un sangrado en el espacio subaracnoideo, ¿no? Este paciente es el que les digo, ¿no?, el clásico paciente joven que se levanta en la mañana y comienza a hacer un dolor de cabeza súper fuerte que llega hasta 10, hasta desmayarlo. Cuando despierta en el hospital me dice, doctor, este fue el dolor más fuerte de toda mi vida, ¿no? Puede estar haciéndonos un aneurisma cerebral, ¿no?, y que se manifiesta en una hemorragia subaracnoidea. En este paciente hay que actuar inmediatamente, ¿no?, para hacer clamp del aneurisma. Otros casos, ¿no?, como les dije, las banderas rojas, ¿no? Un paciente adulto mayor de más de 50 años, ¿no?, paciente ejemplo de 70 años, me viene con un dolor de cabeza entre leve y moderado, ¿no?, que me está haciendo una falta de fuerza en mi cuerpo derecho. Y cuando yo digo, bueno, si es un adulto mayor, hagámosle la tomografía, no nos confiemos, no pensemos que es una cefalea tensional nada más, menos en una migraña porque no tiene las características, ¿no? Y le hacemos la tomografía y con contraste y encontramos esto, ¿no? Una imagen hiperdensa con captación en anillo. Este es un glioblastoma multiforme y como ven, la línea media la desplaza hacia un lado, ¿no? Colapsa los ventrículos laterales, ¿no? Este paciente tiene un tumor cerebral. Ya habría que mandar al neurocirujano para que haga todas las cosas que él puede hacer por esto, ¿no? Para descartar si es de verdad un glioblastoma multiforme o otro tumor, o si es de repente un tuberculoma grande que es unido, etcétera, ¿no? Otros problemas, como por ejemplo los meningiomas, ¿no? Los meningiomas, como ven, están pegados aquí a la pared cerebral, ¿no?, donde están las meninges, y un meningioma también es un tumor, como ven, que desplaza la línea media, ¿no? Otros problemas, la neurocisticercosis, ¿no?, que es bastante frecuente aquí en el Perú, ¿no?, en Piura, en el norte, en Puno, donde se come, digamos, chicharrón que no es, pues, está bien cocido, ¿no? Se puede producir que el paciente contraiga la larva o la tenia solium, ¿no? En otras palabras, va a comer que va a tener el parásito dentro. Pero una vez que este paciente, digamos, no se lave las manos y agarre y cocine, digamos, una ensaladita, o nos haga, digamos, comemos cuy chartado en tarata o en candarabe, pero nos dan el ajicito, que eso sí, pues no, definitivamente no va cocido, y no se lavó las manos, va a botar por ahí quistes y proglótides de esta tenia y van a caer en el ají, ¿no? Y cuando uno consume estos cisticercos van a llegar al cerebro, como vemos acá, ¿no? Y se van a producir estos quistes, ¿no?, de cisticerco. Como vemos acá, está el escólex de cisticerco. Este es un quiste vivo de un cisticerco, ¿no? Y estos blanquitos son cisticercos que ya están muertos, que el cerebro sabiamente los ha calcificado, ¿no? Pero este vivo, no hay escuelas que dicen que hay que tratarlo. Definitivamente habría que tratar a este paciente, hospitalizándolo, haciéndole exámenes como por ejemplo ver cómo está su función hepática, porque hay que darle vendasol. Algunos de estos pacientes, aparte que tienen dolor de cabeza, también convulsionan, entonces habría que darles tratamientos para las convulsiones. Y si le vamos a dar vendasol y el paciente, digamos, no tiene uno, sino tiene 20 de estos acá en el cerebro, hay que hospitalizarlo, porque de repente cuando comienza a morir este parásito, comienza a hacerme un edema intracerebral y el paciente se pone peor, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado para dar el vendasol así simplemente cuando ve un cisticerco en el cerebro, ¿no?
No, el paciente hay que monitorizar. Habrá que darle también corticoides para que este edema que produce la muerte, este cisticerco no sea tan fuerte, ¿no? Y esas cosas también tendríamos que tener bastante en cuenta. Y otros problemas, como por ejemplo las meningitis, ¿no? Hoy en día las meningitis ya no vienen pues con esto, ¿no? Como por ejemplo el signo de Kerning, ¿no? En que pongo la pierna en 90 grados y la levanto, ¿no? La estiro y comienza el dolor en la nuca. O cuando flexiono el cuello y las piernas, este paciente está tan rígido que las piernas se flexionan, el signo de Brudzinski, ¿no? Normalmente nosotros esto lo encontramos cuando ya el paciente ya ha estado varios días con esta meningitis y ya pues tiene síntomas y signos bastante manifiestos, ¿no? Normalmente en este estadio vamos a encontrar a todos los pacientes, ¿no? Es un paciente con dolor de cabeza que poco a poco ha ido aumentando. El paciente comienza a tener alteración del estado de conciencia, ¿no? Primero estaba conversando, el dolor de cabeza fue cada vez más fuerte, se fue a dormir, después ya está somnoliento, el dolor de cabeza es bastante intenso, hace no fiebre de 39-40, sino una febrícula de 38-5 nada más, y le encontramos un poco de rigidez de nuca, ¿no? Meningitis hay bastantes, la bacteriana, que ya prácticamente está erradicada, ¿no? Por las vacunas, ¿no? Contra el meningococo o los hemófilos, etcétera. La meningitis frecuente en Tacna puede ser la tuberculosa, ¿no? Que podemos encontrar las meningitis por herpes, ¿no? Que son ya frecuentes en jóvenes, y todas estas cosas las vamos a encontrar que ya, como les digo acá, son síntomas sistémicos. Encontramos alteraciones neurológicas y fiebre, y podemos decir que esta enfermedad ya no es una cefaleíta primaria como una cefalea tensional o una migraña, sino ya es una cefalea de tipo secundaria, y en especial de tipo infeccioso. Entonces, nuevamente hemos de recordar, solamente ya en forma de resumen, la cefalea primero de tipo tensional. Es una cefalea que está todos los días, es una cefalea que es leve nomás hacia moderada, que el paciente la aguanta y sigue haciendo sus actividades de la vida diaria, no tiene náuseas y vómitos, no le molesta ni la luz ni los sonidos, ¿no? Es la más frecuente, casi 76% de la población general la que vamos a encontrar. Y algunos pacientes con esa cefalea tensional que es tipo opresiva en la región occipital podrán tener también algunos pacientes problemas pues de ansiedad, pues y depresión, etcétera, pero no significa que no le tratemos el dolor de cabeza de tipo tensional, ¿no? Aquí habría que dar dos cosas de tratamiento, ¿no? En primer lugar, analgésicos, ¿no? Conocido como el paracetamol, el ibuprofeno, el naproxeno, etcétera, con relajantes musculares como la orfenadrina y otros componentes. Pero el que tenemos aquí en el MINSA es la orfenadrina, ¿no? Entonces habría que tratarlo. Y la otra parte del tratamiento sería la rehabilitación, ¿no? Yo les digo a los pacientes, si tienes un tratamiento y es como, por ejemplo, caminar. Uno camina con dos piernas. Si tiene una cefalea tensional, una pierna se da el medicamento y la otra la rehabilitación. Si el paciente no hace rehabilitación, no va a mejorar y el tratamiento siempre va a estar cojo y se va a cronificar y siempre va a venir con este dolor de cabeza, ¿no? Y esta es la más frecuente. Y la menos frecuente, casi en un 17%, es la migraña. Como les digo, la migraña es muy característica y suele ser en familias, ¿no? Familias migrañosas, ¿no? El papá es migrañoso, el abuelo, la hermana, la hija es migrañosa, tipo latido, como dice acá, en un solo lado del cráneo. Puede ser severa hasta discapacitante, o sea, ya no va a trabajar, no va a estudiar, con náuseas, llega con vómitos, molestias no puede ver la luz, no puede escuchar sonidos, etcétera. Esto me dice que es una migraña bastante fuerte, ¿no? Y puede llegar hasta un estatus migrañoso en que haya que ponerle ya hasta medicamentos endovenosos. Y como les digo, pues si algún paciente, digamos, están en centros de salud que tienen emergencia y tienen un paciente con una migraña y un estatus migrañoso, habrá que ponerle pues su clorurito con su dexametasona, su ketorolaco y su dibenidrinato en 30 minutos para tratar de disminuir este dolor. Ahora, la migraña tiene tratamientos que se llaman nuevamente el tipo abortivo para abortar el dolor, la ergotamina. No, este tratamiento de tipo abortivo tiene que ser cuando comienza el dolor tipo migraña, o sea, el primer latidito en mi cráneo, otro latidito en mi cráneo, dice el paciente con migraña, esta es mi migraña de siempre, tomaré mi ergotamina, ¿no? A pacientes también, algunos pacientes me dicen, doctor, cuando yo tengo dolor tipo migraña me tomo ergotamina, pero ya no me hace nada.
¿Y cuántas ergotaminas tomas al mes? Bueno, doctor, yo tomo todos los días ergotamina. Bueno, tengan en cuenta que el paciente que toma más de 8 ergotaminas al mes tendrá un dolor de cabeza ya no por ergotamina, mejor dicho, ya no por migraña, sino por el uso de estos medicamentos tipo ergotamina. Entonces hay que, el paciente con migraña, tratarlo y conocerlo y hacer que se apegue al tratamiento, ¿no? Y prácticamente concientizarlo, ¿no? Que conozca su migraña y que sepa cómo es que debe tomar exactamente el tratamiento. Y finalmente tener en cuenta que los pacientes adultos mayores o un dolor que comienza de la nada y es muy fuerte, como el más fuerte de la vida, o un dolor que estaba suave, suave, pero comienza a ser más intenso, tener presente que puede ser las famosas banderas rojas que nos dicen que este dolor de cabeza ya no es una cefalea primaria, sino es una de tipo secundaria, como un aneurisma, una hemorragia solenoidea, un tumor, alguna infección o hasta una meningitis. No, eso sería todo, muchas gracias.